Buenas, hermanos y hermanas. Gracias le doy a Dios por la oportunidad que me da para exponer su palabra y que juntos seamos edificados con la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema titulado Aprendiendo a vivir en el Espíritu. Espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. Padre, gracias te damos por tu palabra que va a ser predicada. Úngenos con tu Santo Espíritu y ayúdanos a exponerla. Ayúdanos, oh Dios, en la exposición de la misma, a que tu nombre sea glorificado y las almas sean edificadas a través de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, para aprender a vivir y andar en el Espíritu Santo, es necesario entender qué es el Espíritu, cuántas naturalezas tiene el creyente, cómo se obtiene la naturaleza de la carne y del Espíritu, y cuál es la naturaleza de la carne en cuanto a su descripción, cómo se describe esa naturaleza carnal en el creyente o esa naturaleza espiritual en el creyente. También, cómo el creyente puede vivir con cualquiera de las dos y cuáles son sus consecuencias. Por último, cómo podemos vivir en la naturaleza del Espíritu con la esperanza de la libertad y el disfrute de plenamente ser llenos del Espíritu Santo. Espero en Dios que seamos edificados. Lo primero que tenemos que entender es las dos naturalezas que habitan en el creyente. Esto es lo principal. En primer lugar, en el creyente habitan dos naturalezas. Está la naturaleza adámica. El hombre fue creado bueno, pero el hombre pecó, convirtiéndose en un pecador. David dijo, hablando de él mismo y cómo él nació y su naturaleza, él dice, en pecado me concibió mi madre, en el Salmo 51. Jeremías capítulo 17, verso 9, dice, engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es decir, estos dos versos nos están describiendo que hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano. También dice Romanos capítulo 3, verso 9 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto describe totalmente lo que es el hombre caído, el hombre en pecado. También el Salmo 14, verso 1 al 3, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, todos se desviaron y todos se han corrompido. El Salmo 14, 1 al 3, habla de esa naturaleza humana corrompida por el pecado. En Génesis capítulo 6, verso 5, la palabra de Dios dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucho en la tierra y que todo el designio del pensamiento y del corazón del hombre era continuamente al mal, solamente al mal. Todos estos versos están describiendo lo que podemos llamar una naturaleza caída, pecaminosa, adámica en el ser humano. A esta naturaleza se le llama la carne.
En Romanos capítulo 13, verso 14, el apóstol Pablo dice: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Hablando de esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. También la palabra de Dios habla de esa naturaleza adámica como el hombre natural. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, la palabra de Dios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oigan cómo le llama Pablo al hombre en pecado, esa naturaleza pecaminosa, le llama hombre natural, que no tiene el Espíritu Santo. También se le llama en la Biblia el viejo hombre. En Efesios capítulo 4, verso 22, la Biblia dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Es decir, se le llama la carne a esa naturaleza caída en pecado, se le llama hombre natural, se le llama también viejo hombre y se le llama también en Adán, es decir, en naturaleza adámica. En Adán. En 1 Corintios capítulo 15, verso 22, la Biblia dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Teológicamente hablando, aquí la palabra es totalmente naturaleza adámica. Ahora, ya hemos visto la naturaleza vieja, la adámica. Ahora, hablemos de la naturaleza nueva, porque hay dos naturalezas. Nosotros tenemos esa naturaleza que hemos descrito, caída en pecado. Ahora hablaremos de la naturaleza nueva que hemos adquirido en el momento que nos convertimos al Señor. En el primer momento en que hemos nacido de nuevo, donde dice el apóstol Juan: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. En ese momento, el creyente entonces recibe una naturaleza nueva. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, 2 de Corintios, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, una vez que uno conoce a Cristo, uno recibe una nueva creación donde ya toda la vida anterior a esa ya no es, ya pertenece a la vieja naturaleza. Ahora recibimos una nueva naturaleza en Cristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, verso 4, la Biblia dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oigan lo que dice Pedro acerca de esta nueva naturaleza. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. Somos partícipes de una nueva naturaleza que viene de lo divino, una naturaleza divina. También en Efesios capítulo 3, verso 17, la Biblia dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Es decir, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cristo vive en nosotros. Hay una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por eso Efesios capítulo 4, verso 24, la Biblia dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Claramente lo dice Jesucristo.
Los nombres con que esta nueva naturaleza se identifica es nueva criatura, como lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, naturaleza divina, como lo vemos en 2 Pedro capítulo 1, verso 4, habitación de Cristo en nosotros, como lo vemos en Efesios capítulo 3, verso 17, y nuevo hombre, como lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 24. Hermanos míos, una vez que usted se convierte, usted recibe por gracia esa nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la naturaleza de Jesucristo. Pero eso no significa que la naturaleza de la cual usted nació ya ha sido erradicada por completo. No, todavía está ahí. Lo que pasa ahora que con esta nueva naturaleza nos da vida. Hemos resucitado de nuevo. Tenemos una vida nueva, cambiada, regenerada. Y aquella vida ya está muerta. Ya ha sido muerta en la cruz del Calvario, con todos sus pecados, con todas sus maldades y apetitos de la carne. Ha sido sacrificado por medio de la muerte de Jesucristo. Por eso que todo aquel que recibe a Cristo ha sido incluido en esa muerte, como en la sepultura, en la resurrección, y cuando salimos, cuando nos levantamos de la resurrección, espiritualmente hablando, ya esa vieja vida ha sido aniquilada, es decir, muerta. Está ahí en nosotros, pero muerta. Pertenece al viejo hombre. No tiene el poder, no tiene el reino de nuestra vida, pero está ahí muerta. La que está viva y la que tiene vida y vida en abundancia y poder en nuestra vida es la nueva vida en Jesucristo. Una es muerte, una es vida, una es vida eterna, una es condenación eterna. Pero está ahí. Estas dos naturalezas estarán día tras día en el creyente queriendo tomar dominio. Una que quiere otra vez que tú le des vida, y otra que es la que te ha hecho libre en el Espíritu de Dios. Donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Una que quiere que tú sigas siendo libre, y la otra que quiere que tú le dé apetito, dominio, control en tu vida para matarte. Una batalla entre la carne, la vieja naturaleza, y la nueva naturaleza que Cristo nos da. Miren esta batalla como un testimonio que da Pablo en su vida. Y esto es Pablo diciéndolo no antes de conocer a Cristo, sino siendo apóstol. Mire lo que dice en Romanos capítulo 7, verso 14 al 23. Dice así la palabra de Dios. Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que soy yo quien hace aquello. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, como la ley se lo está diciendo. Yo sé que en mí no es, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, refiriéndose a esa naturaleza adámica. En mí, en mi carne, esa naturaleza pecaminosa, no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, dice Pablo. El bien que yo quiero hacer, que aspiro a hacer, no lo hago. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
refiriéndose a la antigua naturaleza. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado, esto es, a mis miembros. Hermanos míos, claramente el apóstol Pablo está aquí presentándonos las dos realidades que hay en la vida del creyente. Y este testimonio de Pablo, cuando lo leemos, usted puede experimentarlo y yo. ¿Cuántas veces estamos en plena adoración a Dios, siendo guiados por la nueva naturaleza en la vida, en la libertad del espíritu? Pero en un momento dado hay una reacción en nuestra conducta, hay una palabra desordenada en nuestra boca, hay una conducta inapropiada en nuestra relación con los demás. Hay situaciones en las cuales decidimos actuar en contra de la palabra de Dios. Nos dejamos convencer por ese apetito carnal de hacer lo malo. Pero somos cristianos. Sabemos que el Señor nos ha salvado, pero hay ese apetito que siempre quiere llevarnos al mal. Dos naturalezas que están batallando para tomar el control de tu vida. La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. El apóstol Pablo la describe para que tú y yo podamos identificarla. Y si nos vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19 al 23, allí dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, oigan, las obras de la carne para que la podamos identificar, para que tú tengas conciencia de que esa acción o ese aspecto o esa conducta no pertenece a la nueva naturaleza, sino a la vieja. ¿Cuál es? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si por si acaso hay algún mal o práctica mala que en ese tiempo Pablo no le enumeró, pero ahora está vigente, Pablo añade, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están descritas. Ahí está descrito lo que es la carne, la vieja naturaleza. Y Pablo la describe para que tú y yo la podamos identificar. Para que cuando nuestra naturaleza nos pida que actuemos de esa manera, nosotros con la sabiduría del Espíritu podamos identificar, no, eso no le agrada a Dios, eso no pertenece a la nueva naturaleza. No me voy a dejar gobernar ni controlar. A veces leemos esto solamente por leerlo, no. Pablo lo tiene ahí es porque nosotros podemos caer en esas cosas, mis hermanos, porque tenemos una naturaleza antigua que está muerta, pero esa naturaleza muerta, mira lo que hace cuando uno le da participación, cuando uno la viva dentro de nosotros. Ahora, Pablo también te describe lo que pertenece a la nueva naturaleza. Sigue diciendo en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es importante. Toda la ley escrita de Dios que condena al hombre y que reseña el pecado y la maldad que Dios odia, todas estas acciones que tienen ley punitiva,
pertenecen a la carne. Todo esto tienen leyes punitivas, leyes y sanciones en la Biblia. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Todas esas cosas Dios ha dado una ley de condenación para los que lo practican. Pero en cuanto a los frutos del Espíritu, el andar del Espíritu en la naturaleza nueva, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, no hay ley alguna. Porque todo eso es la libertad que podemos hacer y vivir para ser felices. No hay ley. Podemos amar y seguir amando, tener gozo y seguir gozoso, tener paz y vivir en la paz, en la paciencia. Para esto no hay límite ni hay sanción. Oh, mis hermanos, he aquí la descripción de la naturaleza antigua y la naturaleza nueva, para que tú y yo la podamos identificar en el diario vivir. Y cada vez que alguno de estas cosas quiere tomar la posición, tú dices, bueno, tengo que amar, eso es de Dios, eso es del Espíritu, ama, amén. Tengo que ser pacificador, eso es del Espíritu. Tengo que tener bondad y hacer cosas buenas, eso es del Espíritu. Pero si tu carne, si tu vida te pide estar chismeando, murmurando, crear pleito, enemistad, eso pertenece a la carne. No te deje dominar, porque ahí hay muerte, ahí hay ley, ahí hay sanción y te va a ir mal. Y hemos visto entonces que podemos describir ambas naturalezas. Ahora veremos cómo las dos naturalezas luchan por tener el control de nuestras vidas. Por tener el control de nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, verso 17, la palabra de Dios dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nadie es neutro. O somos esclavos de la antigua naturaleza o somos esclavos de la nueva. Los esclavos de la antigua naturaleza estarán satisfaciendo los deseos de la carne, obrando según la carne. ¿Y qué es lo que hay? Ahí hay muerte, ahí hay condenación, ahí hay sentencia. Pero ¿qué hay en la nueva naturaleza? Hay paz, hay gozo, hay libertad. Eso es lo que honra y glorifica a Dios y trae paz, felicidad en la vida del creyente. Ambas naturalezas están en contra una de la otra. Quiere decir que cuando tú estás en la carne, es la carne la que está gobernando. Nunca puedes tú creer que Dios está a favor de esa acción, a favor tuya. No. Cuando usted esté en la carne, usted está no solamente contradiciendo al Espíritu, sino oponiéndose a la voluntad de Dios, convirtiéndose en un luchador contra Dios, un enemigo de Dios. ¿Puede luchar el hombre y quedar vivo contra Dios? Nunca. Estas dos están opuestos y quieren gobernar tu vida y controlarla. Uno para muerte y otro para vida. Ahora, en Cristo, el creyente vencerá, siempre será vencedor por la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes vivir en el Espíritu venciendo la otra naturaleza? En el Espíritu Santo. Esto no puede ser una lucha carnal. Tú no puedes forzarte humanamente para luchar en contra de la carne porque tú eres carnal. De ahí es que tú vienes, esa naturaleza, de ahí que venimos. Por lo cual tú no puedes, tú no eres fuerte, tú no eres poderoso humanamente hablando. Necesita la ayuda poderosa del Espíritu Santo, la persona del Espíritu. Por eso en Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, por el Espíritu. En la cruz del Calvario, Cristo llevó a cabo este sacrificio de tal manera que, sustituyéndonos a nosotros, mató la carne, la destruyó, la eliminó, le quitó el poder y el reino que tenía sobre los creyentes. Por lo cual, de la única manera que podemos, tú y yo, vencer la carne es en Cristo, es viviendo en Cristo. Por el Espíritu de Cristo es que somos libres y podemos someter a la carne la vieja naturaleza. Entonces, el creyente está llamado a no satisfacer los deseos de la carne, no darle cabida en tu vida, decir que no. Y cada vez que se levante ese apetito de hacer algo malo, lo que tú tienes que hacer es no hacerlo. Bajo el poder del Espíritu de Dios, por la gracia de Jesucristo y por su amor que le tenemos al Señor. Por eso dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oye, la carne está muerta. La carne está caída. La carne ya no tiene el poder ni el reino sobre el creyente, pero está ahí y te pide. Lo que ella quiere es que tú la vive, le dé vida donde no tiene vida. A eso muerto, ella quiere que tú le dé otra vez cabida. Eres tú quien hace que la carne tome nuevamente control. Pero tú también eres poderoso en Cristo, porque en Cristo ya tú has muerto a la carne, por lo cual usted no tiene ningún tipo de argumento, no tenemos, para decir, es que la carne es más fuerte. No, usted es más fuerte que la carne. En Cristo y en el Espíritu Santo usted le puede decir no, porque la que está muerta es la carne, no usted. Usted vive para Cristo, usted está vivo en Cristo. Usted tiene una vida nueva, una vida poderosa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero ahí está la carne y está pidiendo y tiene todos esos apetitos de muertos. No le dé vida. Por eso es que recae la responsabilidad sobre el creyente para obedecer a Dios y amarle. Si tú amas a Cristo y obedeces a Cristo, ¿qué dice Pablo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La clave, hermanos, para no darle a la naturaleza carnal lugar de dominio en nosotros es viviendo según la vida de Cristo. Si tú tomas la vida de Cristo y sigues sus pasos y te viste de Cristo, amándole y siguiéndole y viviendo la vida, haciéndole agradable a Él todos los días, a cada minuto, pensando que Cristo, tu amigo, está contigo y tú quieres agradarle, eso es vestirte del Espíritu. Si te viste del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo está en ti para darte la liberación, el poder y la fuerza para vencer la carne. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 13, verso 14? Dice la Biblia, si no vestíos de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, cada vez que la carne se hincha de poder en nosotros, es porque nosotros le hemos dado cabida a ella, porque ella está muerta, no tiene poder. Somos nosotros que la resucitamos y le damos lugar en nuestras vidas. No deis lugar al diablo, no permitas. ¿Cómo la carne puede tomar si tú satisfaces sus deseos? Si la carne te pide que hable mentira y tú hablas mentira, ya le está dando. Ya toma ella control. Ahora, hermanos míos, ¿cómo el creyente puede vencer la carne y mantener la vida en el Espíritu? ¿Cómo es posible esto? El apóstol Pablo nos va a dar ejemplos prácticos para que lo llevemos a cabo. Yo le voy a invitar a que abran su Biblia en Efesios
capítulo 4, verso 17 al 32. Miren los ejercicios prácticos que te da el apóstol Pablo. Y en el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice la Biblia. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a esa manera de vivir bajo el viejo hombre, dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A ese hombre que traemos esa naturaleza de Adán pecaminosa, despójate. La palabra despojarte es quitártelo de encima. Es decir, que cada vez que el apetito del viejo hombre quiere tomar control en tu vida, quítalo, no lo hagas, no le des oportunidad de ponerte ese vestuario. Sigue diciendo, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo. Despójate del viejo, pero vístete del nuevo hombre de Cristo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, he aquí el ejercicio. ¿Qué es lo que es despojarte del viejo hombre? ¿Y qué es lo que es vestirte del nuevo? Miren, verso 25, un ejercicio. En cuanto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué es lo que es despojarte del viejo hombre? Según el verso 25, desechar, no hablar mentira. ¿Cómo tú te despojas del viejo hombre? No hable mentira, ya te despojaste. ¿Y cómo te viste del nuevo hombre? Habla verdad. Cada vez que tú estés en una encrucijada donde tiene que decir la verdad, pero el viejo hombre quiere que hables mentira porque te asusta y te dice, si dice la verdad, entonces puede perder el trabajo. Si dice la verdad, entonces pueden acusarte y después tú vas a perder. No. Dios ama la verdad en lo íntimo y yo he nacido de nuevo y Cristo es la verdad y yo vivo en la verdad y si la verdad es que yo hice algo malo, lo digo. Hablad verdad, dice la Biblia. Otro ejemplo, miren, para que ustedes vean, está lleno de ejemplos. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el verso 26, ¿qué es lo que es despojarte y qué es lo que es vestirte? Vestirte es airaos, pero no pequéis. Despójate. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted puede entender esto. Miren por qué airaos es vestirte del nuevo hombre. El viejo hombre no le gusta decir la verdad. El viejo hombre siempre quiere tapar la verdad. No es humilde, no es sincero, vive con máscara. Si alguien le hace algún mal a uno, uno se queda callado, di que para no ofender, pero ya te hizo mal, te dolió, tú te sientes mal. Y si te queda callado, está dando que el sol se ponga sobre el enojo, se te suba. Y si esa persona que tú no le has dicho que esa acción que él hizo te ha afectado, esa persona puede hacer las cosas otra vez y te va a afectar otra vez. Y eso te va a calentar la cabeza. No ponga el sol sobre tu cabeza porque te va a enojar, entonces va a pecar. Entonces Pablo nos está enseñando a vivir como el nuevo hombre. Si algún hermano, alguna persona te afecta, hace algo en contra tuya, ve, repréndele. Ve, di la verdad. Sé sincero, pero no te quede callado. Porque ese es el viejo hombre. Guardar el enojo, guardar la ira.
guardar lo que te afecta y no hablar. Y cuando no habla, te convierte en un monstruo, porque en cualquier momento explota abruptamente y daña a los demás. Y como dice airaos, pero no pequéis. Miren el verso, miren lo que dice el verso 27. No deis lugar al diablo, porque si te queda callado y no dice la verdad, le está dando lugar al diablo. Pensamiento malo. Miren el verso 28, otro ejemplo. El que hurtaba, no hurte más. Ya, despójate del viejo hombre. Tú hurtaba antes, cogía lo ajeno antes, engañaba antes, ya no, despójate de eso. ¿Y qué dice? Trabaja. Si no trabajas haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Mira otro ejemplo, verso 29. Ninguna palabra corrompido salga de vuestra boca. Eso es despojarte. Deja de estar hablando mal y diciendo malas palabras y palabras abruptas de ira que dañan a los demás, que denigran y defraudan a los demás. Ninguna palabra corrompida que daña a los demás salga de vuestra boca. Eso es despojarte. ¿Qué es lo que vestirte? Sigue diciendo, sino la que sea de buena, la palabra buena que edifique a los demás, necesaria para edificar a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es. Y miren lo que dice, despójate de estas cosas, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y malicia. Está enojada, tiene enojo sembrado con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Tiene ira escondida, tiene enojo, quítalo de ti. Quita el enojo, quita la ira, la gritería, la maledicencia y las malicias. Está pensando mal, actuar mal. Quita eso de ti. ¿Y qué es lo que vestirte? Verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por último, le voy a dar otro ejemplo para cómo vivir en el espíritu y matar la carne. Vayan a Colosenses capítulo 3, vayan conmigo para que ustedes vean Colosenses capítulo 3, verso 1 al 17. Dice así Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya hemos resucitado, ya hemos muerto a la carne y sus pasiones, al pecado, la muerte. Si habéis resucitado ya nueva vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si tú tienes una nueva vida, mira lo que ahora Pablo te va a enseñar para matar la otra, la vieja. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. La palabra terrenal es una referencia a la vieja vida, al viejo hombre, a la vida adámica, pecaminosa, a la carne. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y miren lo terrenal, lo carnal en nosotros, que Pablo dice, mátalo, mátalo, quítalo de ti. Oye lo que dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Hermanos, en nosotros hay una vieja naturaleza. Y mírala aquí. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. La fornicación no está afuera. La avaricia no está afuera, no está fuera de nosotros. La impureza no está afuera. Las pasiones desordenadas no está afuera. No es que usted va a buscar fornicación afuera en el mundo, no. Eso está en el corazón, perverso más que toda la cosa está el corazón. Eso pertenece a la naturaleza adámica que está muerta porque Cristo, en Cristo la matamos, pero está pidiendo, quiere que nosotros le demos vida. Y Pablo que está diciendo, mátala todos los días, que cada vez que quiera despertar, mátala. Esos deseos todos los días están en nosotros queriendo tomar control. Por eso dice en el verso 8, por esto dejad también vosotros
estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué entonces tenemos que hacer con la nueva naturaleza? Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12. Vestíos pues como escogido de Dios santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. El que tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad, hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oh, mis hermanos, hasta que Cristo venga, el creyente va a tener que mantener esta disciplina, ejercitarse, despojándose del viejo hombre, matando al viejo hombre, no dándole los deseos y los apetitos de la carne. Eso lo vamos a mantener, esta lucha. Esa es la batalla de la fe hasta que Cristo venga. Podemos ganar la batalla. Tenemos la vida eterna, tenemos a Cristo en nosotros, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra para guiarnos, tenemos a los demás hermanos para socorrernos, por lo cual no hay razón alguna de que tú y yo estemos siendo gobernados por la carne. Ahora, mi hermano, esta es una batalla continua. Puede ser que al escuchar este mensaje, tú has estado batallando, pero ahora mismo está caído. Ahora mismo está bajo la carne, está actuando mal, está pensando mal, está teniendo relaciones con los demás carnalmente, porque te está irando, está ofendiendo, está hablando mal. Tu conducta es inapropiada. No es que ha perdido la salvación, no es que el Señor se ha desechado, sino que en este ejercicio no te mantuviste en la fe, no tiene la fuerza y caíste. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es pedir perdón. Venir a la gracia de Dios, al trono de gracia, y fortalecerte en Cristo. Confesar tus pecados y decirle: Padre, en verdad fui débil, me dejé llevar por mi carne, alimenté los deseos de mi carne y por eso estoy vencido. Perdóname, lléname ahora, tómame de nuevo. Y la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y después de pedir perdón, inmediatamente comienza a despojarte, porque el ejercicio es el ejercicio que tenemos que hacer. El Señor te va a perdonar, pero aún perdonado, tiene que ejercitarte. No es que está perdonado y ya, no, perdonado para despojarte de todas esas cosas malas y comenzar a hacer las cosas buenas. ¿Tiene una enemistad con alguien? Con tu padre, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, en el trabajo, en el centro de estudio, por una conducta inapropiada, otra gente se ha ofendido, pidiste perdón a Dios, ve donde esa persona y hace el bien. Haz el bien. Ten paz con ellos. Pídele perdón. Arrepiéntete. Y eso es vivir en el Espíritu. Espero que el Señor te bendiga y que nosotros nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Bendiciones de lo alto. Que Dios te guarde. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por ella. Oramos por cada hermano que tome la decisión de vivir en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.